Buenas tardes, compañeros. Para continuar con el segundo día de ponencia del quinto curso de Inmunología Aplicada a la Clínica, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Cristian Gabriel Toribio Dionisio, que nos va a dictar el tema de tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Para presentar un poco al doctor, puntuamos que es médico egresado de la universidad, de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pasante en el Centro de Referencia Nacional de Asma, Alergia e Inmunología del Instituto Nacional de Salud del Niño, rotante en el Servicio de Reumatología y Hematología Oncológica del Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami y rotante en el Departamento de Alergia Alimentaria del Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard. Por favor, doctor. Lo recibimos con unos aplausos, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, el tema del día de hoy vamos a tocar es el tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Los objetivos de este tema van a ser los siguientes: describir los procesos de tolerancia inmunológica central y periférica, entender el concepto de autoinmunidad y sus factores asociados, revisar la evidencia de la relación del microbioma humano con la tolerancia inmunológica. El tema del microbioma humano es tendencia actualmente en lo que es el área de investigación inmunológica, y correlacionar el significado clínico con los conceptos de tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Antes de empezar a hablar sobre el tema, justamente estaba haciendo estas preguntas sobre qué universidades son, puesto de que hace 5 años el curso se creó debido a que había un déficit en cuanto al curso de inmunología. En el año 2015, 2014, si no me equivoco, se evidenció de que aproximadamente solamente 9 facultades de medicina del Perú contaban con un curso de inmunología como tal, de las cuales pues San Marcos no tenía. Y las facultades que principalmente tenían este curso eran las facultades de universidades privadas. Sin embargo, según esta actualización en el año 2017, el cual comprende las universidades que están afiliadas a la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, que es la SOCIMEP, se evidenció que actualmente hay 35 facultades en esta sociedad, de las cuales 20 son públicas y privadas son 15. 9 pertenecen a Lima y 26 pertenecen a la provincia. Y como pueden ver, casi el 50% de estas facultades cuentan actualmente con algún curso de inmunología. Inmunología básica, inmunología general, algunos ponen inmunología aplicada o relacionada a microbiología. Pero de alguna u otra manera, este incremento de hace 5 años al tiempo en el cual estamos pasando ahora, significa, uno, que se ha difundido más lo que es el área de inmunología. Actualmente en el Perú existen menos de 30 médicos inmunólogos alergólogos, lo cual es un gran déficit, puesto que, ya como expondrá el doctor Galván, el Perú es uno de los países con mayor prevalencia de asma, y los alergólogos son los que tratan el asma. Al igual que la dermatitis atópica, al igual que la rinitis alérgica, las inmunodeficiencias primarias que ya fueron dictadas el de ayer por el doctor Córdoba. Otro, de que a nivel mundial la inmunología es una tendencia actual. Tiene diferentes aplicaciones. Tal vez la más famosa o la más divulgada es la aplicación en oncología, con el uso de anticuerpos monoclonales que tratan de inhibir ciertos checkpoints inmunológicos. Pero también tienen algunas otras aplicaciones, como que en lo que son los trasplantes, en las terapias inmunológicas, en enfermedades reumatológicas, gastrointestinales, y actualmente lo que es la tendencia en el microbioma humano y su implicancia en la inmunología. Bueno, dada esa introducción, vamos a empezar ya con el tema. El tema de tolerancia inmunológica, pero vamos a empezar primero con un caso clínico. Este caso clínico ha sido extraído del libro de casos, de estudios de casos en inmunología, cuyo autor principal es el doctor Gija. El doctor Gija es el jefe del Departamento de Inmunología de Boston Children's Hospital, de la Universidad de Harvard. Asimismo, también coautor el doctor Luigi Notarangelo, que es un gran inmunólogo y también es estudioso en lo que son inmunodeficiencias primarias. Ellos han hecho este libro con la intención de explicar de forma sencilla, a través de casos clínicos, la relación de la inmunología con la alteración clínica, ¿no? Entonces,
Menciona en el caso del paciente llamado Billy, que nació a término y desarrolló dermatitis atópica a los 2 meses de edad. La dermatitis fue tratada con hidratación de piel y aplicación local de hidrocortisona y antihistamínicos para controlar el picazón. Sin embargo, el tratamiento fue parcialmente exitoso. A los 4 meses, Billy desarrolló una intratable diarrea y por ende disminuyó su peso por debajo del percentil 50. Quisiera saber si hay alguien que esté llevando pediatría o ya por lo menos ha llevado semiología o en todo caso si alguien tiene alguna duda sobre algún término clínico, pues lo puede mencionar. ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí? Percentil 50, o sea, cuando evaluamos lo que es estado nutricional en infantes, normalmente o clásicamente utilizamos lo que son los percentiles de acuerdo a talla y peso y de acuerdo a la edad y al sexo también. Se dice que cuando el peso, la talla es menor al percentil 50, así de forma general, porque actualmente ya no es así, si no se utilizan desviaciones estándar, se dice que está por debajo del peso y usualmente está relacionado a un grado de desnutrición. Entonces, un niño que para su edad tiene un peso menor al percentil 50 significa que está desnutrido y algo le está generando. Entonces, hasta aquí llama la atención 2 cosas. Uno, la dermatitis, otro, la diarrea y otro, retorno en el crecimiento. Posteriormente, a los 6 meses, se evidenció que Billy tenía hiperglicemia en ayunas y glucosuria, siendo diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, por lo que su médico de cabecera lo refirió al departamento de endocrinología del hospital pediátrico. Glucosuria es presencia de glucosa en orina que normalmente no debería haber. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Billy llega al hospital y es evaluado por los médicos y se evidencia que su peso era de 5 kilogramos a los 6 meses, siendo el percentil 50 para su edad de 6.3 kilogramos. Se evidenció también un eczema difuso, escaso cabello, linfadenopatías y esplenomegalia. ¿Hasta ahí todo se entiende? Eczema difuso, lo que es el rash. Linfadenopatías es crecimiento anormal de los ganglios linfáticos y esplenomegalia es aumento del tamaño del vaso. Entonces hasta ahí ya tenemos más o menos un resumen. Esta es más o menos la fotografía que se evidencia en el libro, ¿no? Se puede ver que el rash que tiene el bebito, así mismo tiene escaso pelo. Oh, disculpen. No, bueno, ok, Bueno, en el laboratorio lo único que se evidencia es que la hemoglobina está normal, los leucocitos están normales, las plaquetas están normales. Sin embargo, se evidencia un 15% de eosinófilos, siendo el valor normal entre 3 a 5%, por lo tanto también tenía eosinofilia, lo cual podría estar correlacionado al proceso de dermatitis posiblemente atópica, porque responde al tratamiento que se dio inicialmente, ¿no? Debido a ello también a la baja de peso se inicia tratamiento parenteral, es decir, endovenoso, y obviamente se tenía que estudiar por qué estaba haciendo diarrea. Es por eso que se hizo una endoscopía, se toma muestras de biopsia de duodeno y se evidencia una atrofia vellosa total. ¿A qué se refiere con eso? De que, como pueden ver aquí, este es el tejido epitelial intestinal y no tiene absolutamente ninguno de las vellos característicos del tejido intestinal, asimismo ninguna cripta, que es el lugar donde principalmente se encuentran bastantes linfocitos, etc. Asimismo, como ustedes pueden ver, se evidencia un gran infiltrado linfocitario. Y como dato final, la mamá menciona de que su anterior hijo presentó también diarreas constantes, plaquetopenia, es decir, disminución de plaquetas, y finalmente murió. Entonces, hasta aquí tenemos más o menos un niño de menos de 1 año que presenta dermatitis atópica, presenta diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Se evidencia que tiene una atrofia vellosa intestinal, que podría ser la causa de por qué está haciendo constantemente diarreas. Además, tiene el antecedente de que su hermano, que falleció, tenía síntomas más o menos parecidos. Entonces, usualmente las enfermedades inmunológicas de este tipo, que son inmunodeficiencias primarias o enfermedades autoinmunes complejas,
debido a mutaciones en ciertos genes, no se expresan más, o sea, se expresan principalmente en lo que es en la infancia, menores de 5 años. Algunos dirán, bueno, entonces son enfermedades raras, no lo voy a ver en la práctica clínica, ¿de qué me sirve aprender esto? Bueno, es cierto, puede ser posible que no se haya visto en la práctica clínica, pero la importancia de saber todo lo que ahorita vamos a revisar tiene su implicancia en la terapéutica, y asimismo las enfermedades reumatológicas clásicas como el lupus o la artritis reumatoide tienen su base en esto, y que estas alteraciones, por ejemplo, en el artículo que subí, que mencioné los organizadores que compartieran, actualmente hay evidencia de que algunas enfermedades, de algunas inmunodeficiencias primarias pueden desarrollar luego autoinmunidad. Muy bien, entonces, ¿qué es la tolerancia inmunológica? El libro que principalmente he utilizado para referir la mayoría de los términos es el del doctor Abulavas. Bueno, el libro lo define de la siguiente manera. Es la falta de respuesta inmunológica a un antígeno que fue inducida en una exposición previa a dicho antígeno. Tal vez la definición es un poco engorrosa, pero por eso mejor lo he hecho de la siguiente manera. Lo que pasa es de que cuando un linfocito se expone ante un antígeno y genera todo lo que han estado viendo en los días previos, esos linfocitos son específicos contra esos antígenos. Entonces, esa relación de linfocitos específicos para esos antígenos contra los antígenos pueden generar dos situaciones. Uno, en la cual los linfocitos se activen y generen lo que es la respuesta inmunológica, que ya lo han visto en los días previos. Y otro, que en lugar de generar una activación, los linfocitos se pueden inactivar o incluso pueden ser eliminados a través de apoptosis, generando lo que es la tolerancia. Entonces, vamos a ir por este camino, en el cual la interacción entre linfocitos y antígenos genera que esos linfocitos se eliminen o se inactiven para generar una tolerancia. ¿Para qué? Para que no hagan reacción contra estos antígenos. Y usualmente estos antígenos son los autoantígenos, o sea, contra nuestros propios antígenos. La falla de esta tolerancia da lo que es la autoinmunidad, y eso es lógico, ¿no? Porque se generan anticuerpos o una respuesta inmunológica contra antígenos autólogos, llamamos también autoantígenos. ¿Cuáles son las características de la tolerancia inmunológica? Primero, que normalmente todos los individuos son tolerantes a sus autoantígenos, ya que como les mencioné anteriormente, estos linfocitos que reaccionan contra sus autoantígenos son eliminados o en todo caso inactivados o pueden morir por apoptosis. O también lo que pasa en los linfocitos B, existe un cambio de especificidad. ¿A qué se refiere con ello? Hay una recombinación genética de los genes que se encargan de expresar los receptores de los linfocitos B o los receptores de los linfocitos T. Estuve revisando las clases anteriormente y, bueno, lamentablemente los médicos no han cubierto ese punto por dos cosas. Uno, que es muy complejo de explicar en muy poco tiempo. Y otro, porque bueno, la verdad, tendríamos que dedicarnos prácticamente toda una clase solamente a hablar de lo que es la recombinación génica que lleva la expresión de los receptores linfocitos B y T, y que explican por qué existe una amplia variedad de receptores para una amplia variedad de antígenos y por qué también son específicos. Bueno, el reconocimiento de los autoantígenos es específica, la tolerancia es inducida en linfocitos inmaduros en los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? No, el vaso no. El timo y la médula ósea, muy bien. Mientras que la tolerancia inmunológica de los linfocitos maduros se da en los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son? Los ganglios, el vaso, ¿y cuál más? Claro, las placas de Peyer es lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Esos tres grupos. Los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT, que es en inglés, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas. Muy bien, la tolerancia central se da principalmente en los órganos linfoides primarios y la tolerancia periférica en los órganos linfoides secundarios. En la tolerancia central principalmente ocurren dos cosas, lo que es muerte por apoptosis y reemplazo o recambio de los receptores,
Mientras que en la tolerancia periférica existe apoptosis, inactivación, lo cual lleva a linfocitos anérgicos y la inhibición por linfocitos T reguladores. Entonces, de forma general, podemos ver aquí, ¿no? En la médula ósea se produce un precursor linfoide, los cuales estos linfocitos inmaduros van a migrar, o se quedan en la médula ósea o migran al timo, ¿no? Y dependiendo del lugar donde se encuentren, pueden generar tolerancia a través de apoptosis, cambian los receptores o la edición de los receptores en las células T. Algunos de ellos van a convertirse en linfocitos T reguladores, y a nivel de la periferia lo que va a ocurrir es anergia o inactivación de los linfocitos, apoptosis e inhibición de la actividad inmunológica por los linfocitos T reguladores. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre la tolerancia central de los linfocitos T. Entonces, de forma general, los linfocitos T sabemos que se van a capacitar, se van a entrenar en el timo. Pero en el timo existen dos áreas, lo que es la corteza, o sea, la parte externa, y lo que es la médula, que es la parte interna. Entonces, cuando el linfocito llega al timo, llega a un estado inmaduro, no sabe absolutamente nada. Cuando hablamos de linfocitos inmaduros, hablamos de linfocitos doble negativo. ¿A qué se refiere? De que no expresan CD4 ni tampoco CD8. Entonces, el proceso de maduración lo que hace es convertir los linfocitos doble negativo a doble positivos, es decir, expresan a la misma vez el CD4 y el CD8. Luego, cuando se exponen, o mejor dicho, cuando una célula presentadora de antígenos presenta un determinado antígeno, que puede ser un autoantígeno, se van a derivar en linfocitos CD4 o linfocitos CD8, los que son los single positive, o sea, solamente positivos, ¿no? Y bueno, y en la médula, estos single positive linfocitos van a otra vez interactuar con otras células presentadoras de antígenos, que son las células epiteliales medulares, y finalmente ya van a terminar de capacitarse, se van a volver inmaduros y van a llegar a la periferia. Entonces, el resumen es acá en esta imagen: el precursor linfoide doble negativo pasan por una serie de procesos, finalmente es doble positivo, interactúa con la célula epitelial cortical, que es una célula presentadora de antígenos. Si existe una reacción contra este autoantígeno, es eliminado a través de apoptosis, o en este caso a través de negligencia, en el cual consiste de que el linfocito sigue expresando su receptor, pero no encuentra estimulación o no encuentra el antígeno y muere por ello. O en todo caso se convierten en CD8 en CD4. Estos viajan a la médula del timo, otra vez interactúan con una célula presentadora de antígenos en la médula del timo. Los que no expresan reacción contra estos antígenos van a la periferia. Los que generan reacción inmunológica son eliminados a través de apoptosis, o lo que se llama selección negativa. Y justamente ese es el principal método de tolerancia en el timo de los linfocitos T, es la selección negativa, es decir, la apoptosis. Ahora, las células epiteliales medulares expresan estos autoantígenos, pero esa regulación de esos autoantígenos es controlada por un gen, que es el gen Autoimmune Regulator, que es el gen AIRE. Y la deficiencia o la mutación de ese gen causa lo que en un síndrome llamado síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1. Bueno, hasta el momento en el cual vengo estudiando y vengo realizando también la práctica clínica, lamentablemente aún, bueno, desde el punto de vista de conocimiento, no he podido ver algún paciente con este síndrome. Sin embargo, es fácil de sospechar cuando vemos pacientes que desarrollan candidiasis crónica y además tienen enfermedad autoinmune tiroidea o diabetes mellitus tipo 1, y esa asociación extraña o poco común de ver es lo que se llama síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1. Poliendocrino porque puede afectar la glándula tiroides, puede afectar el páncreas, puede afectar la glándula paratiroides. Autoinmune, ¿por qué? Porque el mecanismo de regulación de los autoantígenos falla. Entonces, esos linfocitos van a generar reacción contra todo y generan autoinmunidad. Y el otro método por el cual existe la selección negativa es cuánta afinidad existen de esos receptores de los linfocitos T por esos autoantígenos. Puede ser mucha, puede ser poca, puede ser nula. Y muy bien, esto es lo que les estaba mencionando respecto al gen AIRE. Acá podemos ver
la presentación de estos autoantígenos a través de con un linfocitos T, si existe una reactividad, es eliminado por la apoptosis. Ahora, la deficiencia de ese gen evita que la célula presentadora de antígenos presente el autoantígeno, entonces el linfocito no es eliminado, anda por ahí y empieza a matar y a destruir todo lo que encuentra. Y justamente el síndrome poligranular autoinmune tipo 1 es un raro desorden, generalmente es recesivo, homocigótico recesivo, aunque hay algunas mutaciones que se han visto que también pueden ser heterocigotos o inclusive mutaciones puntuales, según los últimos estudios se está viendo. Y como podemos ver, se caracteriza por deficiencias endocrinas, candidiasis mucocutánea crónica y distrofia ectodérmica. Por otro lado, el otro punto de tolerancia central de los linfocitos T es la generación o el desarrollo de linfocitos T regulares. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones, a pesar de que estos linfocitos generan reactividad contra los autoantígenos, no son eliminados. Pero en lugar de ser eliminados, son convertidos a linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores también son linfocitos CD4 positivo, pero además tienen otro marcador que se llama CD25. Entonces son linfocitos TCD4 positivo, CD25 positivo. Muy bien, entonces estos linfocitos abandonan el timo e inhiben las respuestas inmunológicas por otros mecanismos que dentro de un rato lo vamos a revisar en la periferia. Ahora, ¿de qué depende de que algunos linfocitos sean eliminados o sean convertidos en linfocitos T reguladores? Aún no se sabe, pero se postulan tres. Primero, la presencia de... ¿Qué pasó? Muy bien, la presencia de citoquinas. Pueden haber citoquinas inflamatorias o antiinflamatorias. Un ejemplo de citoquina inflamatoria. ¿Cómo? Factor de necrosis tumoral. En especial el tipo alfa, porque también de otros tipos tenés el tipo alfa. Otra citoquina inflamatoria o proinflamatoria, interleucina 6, interleuquina 1. ¿Y qué citocinas son antiinflamatorias? 10. Muy bien. Suficiente que sepan el 10 y por ahí es el factor de crecimiento tumoral de ECA. Suficiente. No es necesario que sepamos. Entonces, dependiendo del medio en el cual se encuentren estos linfocitos y dependiendo de qué citoquinas hay, se puede generar reacción antiinflamatoria. Otro, la afinidad por el antígeno. ¿Qué tan afín es los antígenos? Y esa afinidad principalmente es un concepto bioquímico. Al referirse a afinidad se refiere a la característica de las proteínas, en este caso de los receptores de los linfocitos T. Entonces, ustedes sobre bioquímica habrán escuchado la clase de cinética enzimática y habrán escuchado sobre la constante de Michaelis. Entonces, lo que pasa es que existe un cambio de la constante de Michaelis, es decir, una disminución o en todo caso una mayor afinidad, sea cual sea la consecuencia de ello, genera una alteración en la presentación de antígenos. Y finalmente, el tipo de células receptoras de antígenos. ¿Cuáles son las células receptoras de antígenos? ¿Células dendríticas? ¿Cuáles más? Los linfocitos B, ¿cuál es el último? El macrófago. Esos son los tres. Ahora, pero dentro de las células dendríticas existen dos subtipos, los citoplasmáticos y los plasmacitoides. Y dentro de ellos existen otros subtipos más que van a depender del CD que presenten. Ese es cluster differentiation, entonces va a depender mucho de ello. El más conocido es el CD103. ¿No? Bueno, entonces en resumen, esta es la tolerancia central que vemos en el timo. Algunos van a ser eliminadas y otras van a sobrevivir, pero se van a convertir en linfocitos T reguladores y van a viajar a la periferia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la tolerancia periférica de los linfocitos T? Existen principalmente tres mecanismos como ya mencioné: alergia o inactivación, apoptosis e inhibición por los linfocitos T reguladores. Entonces, lo que pasa en alergia es que hay que tener en cuenta un concepto muy importante, lo voy a poner aquí mientras vamos hablando. El día de ayer ya lo habrá mencionado la doctora. Normalmente cuando la célula presenta el antígeno es a través del complejo mayor tipo 2. Si hablamos de los linfocitos TCD4. Entonces, interactúa con el receptor de linfocitos
genera la respuesta inmunológica. ¿Verdad o falso? Exacto. Son dos señales. La señal primero del complejo, como el receptor del linfocito, pero también está la coestimulación o la coseñal. En este caso van a haber señales coestimulatorias que van a activar o van a promover más la respuesta inmunológica, pero también va a haber algunas que van a inhibir. Y la principal molécula que se encarga de inhibir ello es el CTLA4. El CTLA4 expresado por el linfocito se va a unir a su receptor, que es el PD1, que es familia de los CD28 de la célula presentora antigua. ¿Es importante que se trate de la nomenclatura bioquímica, bla, 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 bla? Sí, porque actualmente existen anticuerpos monoclonales que inhiben el CTLA4 y que son tratados en cáncer, por ejemplo, en cáncer de células pequeñas de pulmón. Es un ejemplo. Muy bien, entonces, normal, como ya les mencioné, existe una doble señal, doble coestimulación, pero si existe la coestimulación inhibitoria a través del CTLA4, lo que va a generar es una alergia del linfocito T. Es decir, no van a ser eliminados, pero en estos linfocitos que están con las ganas de querer matar o de querer generar inflamación, van a ser tranquilizados. Van a estar tranquilos, van a estar andando bien con la sangre sin hacer mayor cosa. Muy bien, entonces esto es justamente lo que te decía, ¿no? El CTLA4 expresado por las células T y el B7 que es el ligando de la célula de clínica. Ahora, este CTLA4 puede ser expresado por la célula TCD4, la que no conocemos, o también puede ser expresado por T reguladores. TCD4 positivo, CD25 positivo. Ese es uno de los mecanismos por el cual los T reguladores van a generar la inhibición de la respuesta inmunológica. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar dentro del linfocito una vez que existe esa señal que bloquea la respuesta inmunológica? Ustedes comprenderán o sabrán de biología molecular que cuando una determinada molécula interacciona con su receptor va a generar una traducción de señal. ¿Se acuerdan de la proteína G? De las proteínas quinasas. Muy bien. Entonces, justamente todo el mecanismo de traducción de señales que existe en el linfocito va a ser inhibida. Y esa inhibición puede ser inhibiendo específicas proteínas dentro de esa cascada o generando una downregulation de la expresión de los receptores de los linfocitos T. ¿Qué significa downregulation? Disminución de la expresión de estos receptores. Es decir, se internalizan los receptores y ya no son expresados en la superficie de los linfocitos. Ahora, otra forma de eliminar esos receptores es a través del proceso de ubiquitinización. ¿Se acuerdan cuál es eso? Ubiquitinas y proteasomas. ¿Cómo? Las ubiquitinas marcan las proteínas que son deficientes o están mal ensambladas. ¿Para qué? Para llevarlas al proteasoma y las proteasomas son eliminadas y convertidas en aminoácidos y esos aminoácidos se vuelven a reciclar. Y bueno, y la otra forma es como les mencioné el CTLA4. Ahora, la expresión de los linfocitos T regulares. Los T regulares son una clase de linfocitos muy interesante. Son CD4 positivo, CD25 positivo, pero ¿de qué va a depender? No estoy seguro si ayer revisaron. A ver, ¿ayer escucharon sobre los linfocitos TH17? ¿Sí o no? ¿Sobre los linfocitos TH2? Bueno, actualmente existe una diversidad de subtipos de linfocitos TCD4 o de linfocitos T. Tenemos el TH1 que se llama conocido y el TH2. Pero actualmente también existe el TH17, el TH9, el TH22, el linfocitos T folicular y el linfocitos T regulador. Entonces, ¿de qué va a depender la diferencia de cada uno? Va a depender de qué tipo de factor de transcripción presente. Ese factor de transcripción lo que va a hacer es a nivel del núcleo va a aumentar o en todo caso disminuir la expresión de ciertos genes. ¿De qué va a depender esa activación de esos factores de transcripción? De la presencia de citoquinas. Entonces, si hay citoquinas inflamatorias, se van a expresar linfocitos reactivos que van a generar destrucción. Si hay citoquinas antiinflamatorias, se van a generar linfocitos que van a controlar la actividad inmunológica. Es por eso que el TH2 puede ser
coactivo cuando trata de enfrentarse con una enfermedad parasitaria, pero también puede inhibir la actividad inmunológica de quién? Del techo. Pero el principal inhibidor de todos ellos es el T regulador. El T regulador presenta un factor de transcripción llamado FOXP3. Y principalmente secreta dos tipos de interleuquinas, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Ahora, la mutación o la alteración del FOXP3 va a generar un síndrome, últimamente ya se está conociendo más, que es el síndrome ligado al X de inmunodisregulación, poliendocrinopatía y enteropatía. ¿Se acuerdan de las enfermedades genéticas ligadas al X? ¿Se acuerdan? Con un curso básico de genética. ¿No? Entonces, y otra forma también de generar inhibición a través de los linfocitos reguladores es a través del consumo de interleuquina 2. Lo que pasa es que los linfocitos reguladores es como una balanza que ahorita lo vamos a ver aquí. Bueno, si lo hemos hablado, y es de la balanza. Los linfocitos reguladores lo que hacen es consumir la interleuquina 2, obviamente a través del receptor interleuquina 2 receptor. ¿Y qué va a generar ello? De que no hay interleuquina 2 para las otras células que no son linfocitos reguladores. ¿Y para qué es importante la interleuquina 2 en estos otros linfocitos? Crecimiento, diferenciación y desarrollo. Entonces, otra forma de inhibir la respuesta inmunológica es que los linfocitos reguladores comen a la interleuquina 2 y los demás van muriendo porque no se desarrollan, no evolucionan, etc. Y justamente eso es lo que les estaba mencionando. Normalmente, bueno, estos estudios de ratones, cuando tienen un ratón normal, de reguladores y de efectores, y se transfieren a aquellos ratones que no tienen linfocitos T, no van a generar respuesta, van a vivir normales. Pero si, por ejemplo, solamente transferimos T efectores a un ratón que no tiene ningún tipo de linfocito, lo que va a generar son enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria o rechazo de tumores. Sin embargo, si transferimos sangre de un ratón que tiene principalmente T reguladores a un ratón que no tiene absolutamente nada, una de las características es que el ratón va a aceptar fácilmente los trasplantes, o los injertos, mejor dicho. Bueno, eso es lo que estábamos viendo, ustedes saben que enfermedades ligadas a la X, usualmente la madre es portadora y el que expresa la enfermedad son los hijos varones. ¿No? Eso ya lo conversamos. Y finalmente, el último mecanismo de tolerancia periférica es por apoptosis. Y ustedes sabrán que existen dos vías, intrínseca y extrínseca, a través de la activación de la proteína PIN y de la expresión del FAS y facilitado. Eso yo no quiero hablar porque eso ya son conceptos ustedes de biología molecular. Ahora, hablemos de la tolerancia central de los linfocitos B, y acá sí es mucho más sencillo. Ya todo lo demás lo conocen, ya que es mucho más puntual. Los linfocitos B en realidad su proceso de tolerancia no es que sea menos compleja, sino que no ha sido tan estudiada a comparación de los linfocitos T. No quiere decir de que no haya estudios, sí hay estudios, hay una cantidad de estudios, pero a comparación de los estudios que se tienen con los linfocitos T y de la importancia de los linfocitos T, es por eso que los linfocitos T es bien puntual. Entonces, si a nivel de la médula ósea los linfocitos T tienen una alta reactividad por los autoantígenos, igual, o mueren por selección negativa a través de la apoptosis, o lo que se hace es un cambio de los receptores que tienen los linfocitos B para generar un receptor que no sea afín a estos dos linfocitos. O en todo caso puede también generar alergia, ¿no? Mientras que la tolerancia periférica de los linfocitos B también es totalmente puntual, a través de la alergia, que lo hemos conversado, a través de la apoptosis, generalmente comparten casi los mismos mecanismos, y también a través de inhibición. Pero esta inhibición son por sus propios receptores. Sus propios receptores van a generar señales intracelulares que van a inhibir la expresión de ciertos genes y por ende la expresión inmunológica. Así de puntual porque realmente no vamos a entrar en detalle porque el tema es muy complejo. Entonces, en resumen, la tolerancia inmunológica tenemos aquí al autoantígeno y al linfocito que les estamos mencionando al inicio. Entonces vamos a ver
hasta aquí alguna pregunta, algo que quisieran tocar, no sé. ¿Todo ok? ¿Todo se va entendiendo? Muy bien. Ahora, una vez que ya saben el concepto inmunológico básico, van a poder entender la patología, que es lo que más nos interesa. Entonces, en resumen, uno de los mecanismos de autoinmunidad es una falla de la tolerancia inmunológica. En alguno de todos los procesos que hemos revisado, en una falla de alguno de ellos puede generar autoinmunidad. Ahora, ¿qué es la autoinmunidad? Es cuando el sistema inmunológico del individuo reacciona contra sus autoantígenos, llamamos antígenos autólogos, y causa un daño tisular, siendo el principal mecanismo que genera todo este daño la inflamación. Muy bien. De forma general, existen dos factores que desencadenan el proceso de autoinmunidad. Uno, susceptibilidad genética, y otro, factores ambientales. Eso creo que todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo ha tenido clases al respecto, pero vamos a profundizar un poco en lo que viene. Muy bien, la autoinmunidad se caracteriza por ser sistémica, o en todo caso, órgano específica. Sistémica, por ejemplo, como el lupus. Órgano específica podría ser, por ejemplo, bueno, la enfermedad inflamatoria, aunque no necesariamente es órgano específica, porque a veces puede ser también expresado como artritis, ¿no? O en todo caso la artritis autoinmune, aunque también a veces genera reacciones sistémicas, ¿no? También pueden, bueno, como les mencioné, la autoinmunidad se caracteriza porque existen efectos en varios mecanismos de tolerancia inmunológica. Y la consecuencia de ello es que se generan inmunocomplejos, autoanticuerpos y linfocitos T que son autorreactivos. Ahora, generalmente estas enfermedades tienen que ser crónicas, progresivas, generalmente se ven en mayor prevalencia en mujeres. Eso creo que ya lo conocen de forma general. Este es el esquema general, ¿no? Susceptibilidad genética, hay alguna alteración de ciertos genes que va a generar una falla de tolerancia. Ahora, pero esa alteración genética puede estar ahí, puede estar silente, no puede generar ningún daño. Pero si existe una exposición ambiental que genere que esa expresión génica o esa alteración de mutación genética se exprese mayor, que normalmente entonces se puede generar autoinmunidad. Y bueno, como les estaba mencionando, de forma resumida, las enfermedades autoinmunes más comunes son lupus, las enfermedades autoinmunes tiroideas, psoriasis, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca y artritis reumatoide. Las menos comunes son el síndrome policular autoinmune tipo 2, la enfermedad de Addison y las enfermedades raras son, como les mencioné, el síndrome policular autoinmune tipo 1 y el IPEX síndrome. Ahora, ¿qué alteraciones genéticas se han visto? Bueno, en forma general, en dos tipos, hasta tres tipos de genes. Primero, en los genes HLA. El gen HLA va a expresar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Ese es uno. Otros son polimorfismos en otros genes que no son el HLA. Y finalmente mutaciones puntuales o medianas. Ahora, ¿qué es un polimorfismo desde el punto de vista genético? El concepto básico de genética. Más o menos. Bueno. Muy bien. Muy bien. Sí, más o menos así es nivel. O sea, por ejemplo, vamos a hablar algo así bien sencillo. Vamos a hablar el gen que está relacionado con el color del cabello, así, no general. Pero ustedes saben de que cada uno de nosotros tenemos dos genes del color de cabello, gen de mamá y gen de papá. Pero la diferencia de esos genes son alelos, es decir, el gen de mamá, por ejemplo, va a tener 50 nucleótidos y el gen de papá también 50 nucleótidos, pero hay una variación. Tal vez uno tiene una adenina y el otro tiene una timina. Pum, nada más. Esos son alelos. ¿Qué son los polimorfismos? Cuando, por ejemplo, examinamos mis genes de color de cabello, examinamos de cada uno de ustedes y vamos a encontrar que cada uno de ustedes tiene diferentes tipos de alelos para el mismo gen.
principalmente en el B27 y en la RMSL en el BQA1. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa el post-rating? ¿Cómo? Es una medida de sensación. Es un término bibliográfico que lo que mide es qué tan probable, o mejor dicho, no probable, sino qué tan fuerte es esa asociación de esa alteración genética con la expresión de la enfermedad. A un odds ratio mayor significa que la asociación es muy fuerte. Y ustedes pueden ver que en algunos estudios la asociación es demasiado fuerte. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante es de 100 a 20 veces. Es por eso que dosar el B27 en un paciente con sospecha de alguna espondilopatía es prácticamente hecho un diagnóstico, si sale positivo. Pero también existen polimorfismos en genes que no son HLA. Y por ejemplo tenemos, en uno de ellos de los que mencioné, polimorfismos en el CTLA4, en lo que es en la interleuquina, en el receptor el receptor de la interleuquina 12 tiene varias partes. Una de esas partes es la interleuquina 12B. También déficit o un polimorfismo en expresión de la interleuquina 10. Entonces, todos estos aquí, como pueden ver, son importantes. Algunos de estos hemos mencionado en el mecanismo de tolerancia. Pero uno de los más importantes es justamente el receptor de la interleuquina 12. El receptor de la interleuquina 12 lo tenemos aquí, está principalmente relacionado con los linfocitos TH1. Es decir, los linfocitos TH1 van a hacer su acción o van a ser más reactivos si son expresados como interleuquina 12. La interleuquina 12 es este complejo y tenemos acá su receptor, como pueden ver, tiene diferentes partes, pero como les mencioné, este es el receptor. Y luego viene lo que es la traducción de señales, que es una señalización intracelular. Y dentro de esas moléculas muy importantes de los TH1 es el STAT4. El STAT4 lo que va a hacer es ir al núcleo, activar ciertos factores de transcripción y generar el desarrollo de linfocitos TH1. Y la mutación de alguna de estas partes del receptor de interleuquina 12 va a generar ciertas enfermedades, como pueden ver. Esto lo vamos a ver con mayor claridad en las diapositivas en el aula virtual. Y finalmente, existen lo que son mutaciones mendelianas, es decir, solamente alteración de un par de nucleótidos, no todo complejo, no alelos, etc. Tenemos la mutación en el aire, que ya lo mencionamos, que genera el síndrome poliquerador tipo 1, mutaciones en el CTLA4, mutaciones en el FAS-fascinado, mutaciones en el FOXP3, que genera el IPEX síndrome, o mutación en el C4, que está relacionado con la Magnus. Muy bien, y finalmente tenemos lo que son factores ambientales. Entonces, cuando hablamos de factores ambientales, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo? Aire. Un factor de contaminación ambiental, otro. La dieta, muy bien, otro. Pues veíamos bastante otro factor ambiental. No es ambiental, no lo interpreten como factor de la naturaleza. El problema es que el término en inglés es environmental y bueno, la expresión más adecuada en español es ambiente, pero se refiere a todo el externo como el individuo. Entonces, ¿qué otros factores podrían ser? El estrés, fármacos, alimentos, la dieta, el estilo de vida, drogas. ¿Qué más se les ocurre? E incluso está ya en las guías. ¿Cómo? El clima no es sí, pero ahí también está ahí. Transfusiones, pero ahí también está, también transfusiones. Es lo más común, o sea, que alguien se exponga al sulfato, pero que es muy poco común, entonces. Más frecuente que nosotros tomamos de las infecciones, de ahí también
las principales infecciones que están asociadas a las inmunidades son las virales y las bacterianas. Por lo menos los estudios con mayor evidencia que demuestran ellos son virales y bacterianas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de virales? Seguramente lo han escuchado en una clase. Yo les doy un ejemplo. Virus de Epstein-Barr y el citomegavirus. Y un ejemplo de bacteriano clásico de medicina interna, genera alteraciones cardíacas, patológicas, neurológicas, consecuencia de una infección de la garganta. Por estreptococo, exacto, fiebre reumática. ¿Sí? Ya. Específicamente la tuberculosis es un tema muy interesante. Existen algunas alteraciones que generan micobacterias para generar tolerancia inmunológica, pero también se avisan algunos pacientes que el mismo micobacterio puede generar autoinmunidad. Es un tema muy espectacular. Obviamente no es muy estudiado aquí, a pesar que somos un país probablemente de tuberculosis, pero el que esté interesado, pues dé una revisada en la literatura y si tienen idea de estudio, pues puede ir a cualquier hospital, ¿no? Pacientes con tuberculosis apunta. Claro, sí. Y muy bien, ahora, existen 4 mecanismos por los cuales los microorganismos generan autoinmunidad. Yo solo te voy a mencionar 2. Uno de ellos es inducción de respuestas inmunes innatas locales. ¿Qué es lo que pasa? Viene el microorganismo, existen lo que se llaman los patrones de reconocimiento, lo que se llaman los receptores, los PAMs. Ya lo dice innata. ¿Han escuchado sobre los PAMs? PAMs, DAMs y los PRR. Los patrones asociados, los patrones moleculares asociados a patógenos, los patrones moleculares asociados a daño y los receptores también de patógenos. Entonces, viene el microbio, se asocia a estos receptores a través de PAMs, va a generar la activación de las células dendríticas y las células dendríticas, haciendo su labor, generan estimulación de leucocitos T y leucocitos B. Pero durante ese proceso de estimulación puede haber una falla. O puede ser que el antígeno que tiene esa determinada bacteria es muy fuerte y genera una reactividad inmunológica demasiado extrema que puede llevar a lo que es la autoinmunidad, como por ejemplo la fiebre reumática. Y también existe otro tipo de mecanismo que se llama el mecanismo molecular. Y es básicamente, el mejor ejemplo que he dicho es la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque, se genera un proceso autoinmunitario, pero no contra la misma bacteria, sino lo que pasa es de que se reconocen ciertos antígenos de esta bacteria que se generan anticuerpos, pero da la coincidencia que esos anticuerpos también son específicos contra anticuerpos del miocito, contra antígenos del miocito. Y cruzadamente, una reacción cruzada genera esos procesos autoinmunitarios. Y ahora lo podemos ver aquí. Es el primer mecanismo del microbio, viene el antígeno, se hace la estimulación y si la estimulación es muy fuerte, o si tiene la mala suerte de que justo por ahí se escapó un linfocito T, es muy olvidar decir, el mecanismo de tolerancia central y periférica es 100% efectiva, no es 100% efectiva, por ahí puede ser uno que se escapó del lechero. Entonces, justo resulta que el paciente tiene la mala suerte de que la célula dendrítica estimula a ese linfocito T que se escapó de la tolerancia y genera autoinmunidad. Eso es un tipo de ¿cómo se llama?, de mecanismo. Pero el otro mecanismo es el mecanismo molecular, ¿no? En el cual un fragmento, recuerden que todos estamos hechos prácticamente de proteínas. Y algún segmento de esa proteína genera la estimulación, se generan anticuerpos, pero resulta que ese anticuerpo va a actuar contra el miocito. ¿Por qué? Porque la secuencia de aminoácidos de esa proteína es la misma y genera también el proceso inmunitario. Muy bien, y los otros
No, que no sea nada normal. Que sea enfermo antiinmune. Aparte, que sea más común, más conocido. No, el lupus no. Una que es, mejor dicho. La artritis reumatoide tiene bastante evidencia, o sea, hay bastante evidencia de que el consumo previo, prolongado de cigarro puede generar artritis reumatoide. Es una de las enfermedades que tiene suficiente evidencia para poder decir que sí, que el consumo de cigarro puede ser un factor. Porque en las otras enfermedades puede ser, no hay estudios contundentes, pero en el caso de la artritis reumatoide sí hay bastante evidencia de ello. Muy bien, el uso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos los consumes. A ver, mejor dicho, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Por qué creen que el uso de antibióticos puede generar autoinmunidad? ¿Resistencia a qué? Estamos hablando de antibióticos que aparentemente no tienen nada que ver con los linfocitos. Entonces, ¿cómo los antibióticos generan inmunidad? ¿O podrían generar inmunidad? No, podría ser, pero sí hay algunos antibióticos que generan enfermedades autoinmunes por receptor, pero obviamente esa posibilidad. ¿Qué es lo que hacen los antibióticos? O sea, de forma general, ¿qué hace un antibiótico? ¿Qué cosa mata? Las bacterias. Ahora, pregunto, ¿dónde tenemos bacterias? ¿Flora intestinal? ¿Flora bucal? O sea, flora genital, o sea, tenemos bacterias en todo el cuerpo. Entonces ustedes se han puesto a pensar que cuando usamos antibióticos no solamente estamos matando las bacterias que queremos matar por alguna infección, sino que estamos matando absolutamente casi todas las bacterias de nuestro organismo. ¿Cómo? Claro, eso es una de las consecuencias, pero ahora vamos a ver en unos minutos cuál es el principal mecanismo por el cual el uso de antibióticos genera autoinmunidad. Pero otro es el consumo de dieta. Ahora, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué la dieta? ¿Qué tiene que ver con los alimentos? ¿Cómo? Tratando de obviar todos los mecanismos químicos físicos, centramos en el mecanismo inmunológico. ¿Por qué el consumo de alimentos generaría autoinmunidad? ¿Cómo? Ahí está, más o menos bien la idea, muy bien. No necesariamente porque en los alimentos hayan patógenos, bueno, es cierto hay, pero hay algo más. Pero la idea la tiene, ahorita lo vamos a ir explicando con tiempo. Y otras formas son alteraciones anatómicas en ciertos tejidos, causados por inflamación, por procesos de isquemias crónicos o por trauma, que exponen los autoantígenos. ¿Por qué? Una célula está delimitada por su citoplasma, o por su membrana celular. Y dentro hay un montón de autoantígenos. ¿A qué me refiero con autoantígenos? Microtúbulos, centrómeros, cromatina, ADN, mitocondrias, esos son autoantígenos. Entonces, cuando existe un proceso de inflamación que implica un proceso de destrucción tisular, ese contenido se libera en medio. ¿Y quién cree que tiene que limpiar todo? ¿Quién cree que tiene que limpiar todo eso? Los macrófagos. O sea, los macrófagos tienen que hacer el rol de limpiar todo lo destruido. Se lo fagocitan todo. Por eso tenemos que se llaman los barredores. Y es por eso que tienen los scavengers receptors, que son receptores de barredores, por así decirlo. ¿Por qué? Porque barren con todo lo que encuentran, todos los desechos. Y eso es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué es el ANA? Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, reumatológicas. ANA. Anticuerpos antinucleares. ¿Qué es la respuesta? Anticuerpos antinucleares, antígenos nucleares, que se han generado, ¿por qué? Porque ha habido un proceso de inflamación crónica, se han expuesto el material genético de determinado tejido y se generan anticuerpos contra esos antígenos. Y los famosos antidoble, ¿qué es el antidoble strand DNA? Que es el anti-DNA doble cadena.
Entonces ahí está la consecuencia, aunque esto no es nuestro tema, pero más o menos para que puedan tener la idea clara. Y finalmente con las influencias hormonales, aún no está muy bien determinado ello, pero es evidente que las mujeres que siempre tienen la peor parte de todo, ¿no? O sea, tienen la mayor prevalencia en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y finalmente, ese tema por el que vamos a hablar es el microbioma, que va a explicar todo esto. Entonces, es lo que les estaba mencionando. Ácidos nucleicos microbianos o antígenos microbianos, micropartículas o los mismos antígenos nucleares del medio que son liberados por un proceso inflamatorio, por la célula dendrítica, que también puede ser un macrófago, los va a internalizar, va a generar todo el proceso de inmunidad innata que ya lo he revisado, va a generar citoquinas inflamatorias, va a estimular al linfocito T, al linfocito B, y en algunas personas que tengan esa susceptibilidad va a generar inmunidad. Asimismo, el daño tisular, que puede ser por procesos infecciosos o que puede ser procesos estériles, como por ejemplo el trauma. Y se ha visto, eso es un poco, no he revisado mucho al respecto, pero por ejemplo, fracturas, accidentes de tránsito, que generen algún proceso traumático, puede generar inmunidad. ¿Por qué? Porque ayer, o mejor dicho, primero que revisaron lo que eran los PAPs, pero no revisaron lo que son los DAMs, que los DAMs son los patrones moleculares asociados a daños. Y finalmente los DAMs son, por ejemplo, los head shock proteins. ¿Recuerdan biología molecular? Las head shock proteins o los chaperones. Entonces, se ha visto que en algunos procesos traumáticos que se liberen esas chaperones pueden generar procesos autoinmunes. También hemos visto lo que está mencionando ligado al exceso, porque está ligado a procesos hormonales, aunque no se entiende muy bien ello, al microbioma, a la limpieza del microbioma, pero lo vamos a revisar. Y algo muy interesante, ¿quién sabe qué son los microRNAs? O los microRNAs biológicos, bueno, biología molecular, bioquímica básica. Aunque muy probablemente no lo hayan revisado. El concepto de microRNA tendrá algo de 15 a 20 años. Pero como estamos en el Perú, aún hablamos de la hipótesis más simple de cómo se hace la replicación del ADN. No sé si en otras partes del mundo, que supongo yo que también nos verán a través del curso virtual, sus conceptos biológicos están un poco más avanzados. Esto lo dejo en todo caso para que puedan realizar. Básicamente, RNA lo que hace es, una vez que ha habido la transcripción del DNA al RNA, ese RNA está andando por ahí listo para ir al ribosoma y generar lo que es la traducción, ¿verdad? Pero justo antes de llegar ahí, viene un microRNA. Un microRNA porque es pequeño, es un RNA pequeño. Se une a ese RNA, se une a otras proteínas que está mencionadas y genera una destrucción de ese RNA. Entonces, ese RNA que había sido producido ya no va a los ribosomas y ya no se traduce a proteína. Y bueno, eso puede generar diversos procesos inmunes como enfermedad inflamatoria, diabetes tipo 1, esclerosis múltiples, artritis reumatoide, lupus, etc. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el microbioma. Y para ir terminando, ¿quién ha escuchado o qué creen que es el microbioma? Como algo que es un tema top, tendencia actualmente en los últimos 15 años. ¿Cómo? Muy bien, así, suficiente, tu definición está muy bien. Microbioma, todos los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Así es así. Entonces, en términos de flora, ya pasó la historia. No es el nombre correcto de decir ellos. Microbioma. Es el nombre técnico. Deberíamos mencionar así. Por eso digo, estamos viendo en los años seguramente 60, 70. Estamos hablando del microbioma. Ahora, existe microbioma tanto en las vías respiratorias, en el tracto genital, en el urinario, en la oral, en la misma piel,
la estrella, mejor dicho, de todos los estudios es el microbioma intestinal. Porque hay demasiado, obviamente en el intestino ustedes deben haber escuchado que hay una infinidad. Tan solo con decirles esto. Se aproximan, hay una aproximación de que por cada célula humana que tenemos existen 10 bacterias. Entonces pueden más o menos dar idea de cuántas bacterias tenemos. Ahora, otra cosa más, ¿cuántos genes tiene el humano? ¿Cuántos? 20.000. No se olviden, proyecto genoma nació en el año 2000, los resultados. No se olviden, entonces no es una información tan antigua. Tenemos 20.000 genes. Pero en nuestro organismo existen alrededor de casi 200.000 genes bacterianos. Entonces uno se pregunta, no, mejor dicho, 500.000 genes bacterianos. Bueno. Entonces, en resumen, pues casi nuestro organismo en realidad no está compuesto de células humanas, está compuesta de bacterias. Y esto que habíamos hablado del microbioma relacionado a los hongos o relacionado a los parásitos, que también los hay. Entonces, básicamente, en realidad, y acá viene creo la pregunta seguramente de muchos, si tenemos un montón de bacterias, microorganismos en nuestro cuerpo, ¿por qué no nos enfermamos constantemente? ¿Por qué esas bacterias no nos atacan? ¿Por qué estamos acá felices, vivos y normales, ¿no? O ahorita alguien tiene una neumonía, una diarrea, una dermatitis. No, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa más pasa ahí? ¿O qué es lo que realmente somos? Porque si en su gran mayoría no somos células humanas, entonces ya no somos humanos. Porque estamos viviendo en un conjunto, en un ambiente de otras cosas, que son bacterias. Y esto que les digo así que parece un poco filosófico, no trascendental, pues es discutido actualmente en varios foros inmunológicos, microbiológicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque incluso el microbioma tiene relación en el desarrollo neuronal y cerebral. Es por eso que pacientes con autismo que tienen algún déficit en el microbioma y se les trata, mejora su autismo, mejora la esquizofrenia, mejora el estrés. O mejor dicho, control del estrés, mejora tu microbioma y mejora tu capacidad cerebral. Eso lo pueden revisar en los estudios que están publicados en Nature, Science, todos los de esas revistas. Entonces, ¿qué es el microbioma? Si ya lo hemos definido, más o menos son los alcances generales, porque no es el tema. Pero ¿qué es lo que pasa con el microbioma? Básicamente, bueno, por ejemplo, la revista Cell hicieron lo siguiente, que es el muro de fuego, cosas, o sea, no me gusta ese termo, cosa firewall, en el cual consiste que básicamente es una barrera protectora, así sencillo, en el cual tenemos el microbioma. Obviamente eso sí también está en cuenta. Los microbios que no nos generan daño son comensales. Vivimos ambos en simbiosis, no nos hacemos daño, pero mutuamente nos ayudamos. Entonces tenemos la primera barrera de comensal del microbioma, la segunda barrera de hongo, la tercera barrera de las células epiteliales y la cuarta barrera de lo que es, primero en la lámina propia y la otra barrera, lo que sean los ganglios mesentéricos periféricos. Y dentro de estas barreras hay muchos componentes. Microbioma, el hongo, las células epiteliales. En la lámina propia, una de ellas es, por ejemplo, en las placas de Bayer, encontramos las células M, pero también ¿qué encontramos? Macrófagos, células dendríticas, reguladores, etc. Encontramos también lo que son los ganglios mesentéricos y también, obviamente, la interrelación con el tipo de médula ósea. Todo ese compuesto, todo ese conjunto, tiene que ver con el microbioma y la tolerancia inmunológica. Acá está mi timo, que es el tolerancia central, y todo lo que es esto, lo que es el mal, tejido linfoide, son cosas, tolerancia periférica. Tiene que ver con microbioma. Entonces, ¿cómo el microbioma, cómo los microbios generan tolerancia inmunológica de cierta manera, así de forma muy resumida? Algunos microbios, algunos patógenos, tienen algunos compuestos proteicos, por ejemplo, los peptidoglucanos. Esos peptidoglucanos van a interactuar con los toll-like receptors, o en este caso con el NOD receptor, que son receptores de la inmunidad innata, y van a
a generar, por ejemplo, que algunas células epiteliales generen lo que se llaman las famosas alfa-defensinas, que lo debemos haber revisado en inmunidad. Las alfa-defensinas pues, son proteínas que van a inhibir o van a matar a algunas bacterias, pero es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque las bacterias que producen los peptidoglucanos, interactuando con las células epiteliales, no se van a matar a sí mismas, van a matar a otro tipo de células. Pero también va a generar la producción de moco, pero también va a generar inflamación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el factor nuclear kappa B está relacionado con la producción del inflamosoma, la producción de interleuquina 1 y 6. Otra forma es, por ejemplo, la flagelina de algunas bacterias flageladas va a interactuar con el doble receptor tipo 5 y va a generar una estimulación a través de la célula dendrítica y se va a estimular otro tipo de células que no se han mencionado en este curso por el momento aún no es tan importante, que son las células linfáticas o linfoides innatas, que van a generar un tipo de interleuquina llamado 22 que también va a generar alfa-defensinas. Otra forma puede ser la inmunidad adaptativa. Igualmente, algunos metabolitos microbianos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, se van a reunir con ciertos receptores, van a generar producción de ciertas interleuquinas, se va a generar moco, se va a generar alfa-defensinas, o van a generar estimulación de los linfocitos T, o de los linfocitos natural killer, o de los linfocitos T reguladores, o de los linfocitos B que van a producir inmunoglobulina A secretora, y van a generar obviamente toda esa producción como va a ocurrir aquí. Y tenemos un linfocito también muy interesante que no voy a mencionar, que es el linfocito gamma delta. Porque ustedes sabrán que los linfocitos TCD4 y TCD8 son alfa-beta. Entonces también tenemos linfocitos gamma delta. Bueno, ya lo hemos mencionado. Y, por ejemplo, aquí ahora, ¿qué tipo de bacterias? En norma general, las bacterias más estudiadas son las siguientes. Son las bacterias filamentosas cementadas. Recuerden ese nombre, lo van a encontrar en varios tipos de estudios. Bacterias filamentosas cementadas van a generar, por ejemplo, la producción de interleuquina 23 para expresar la célula linfoide innata tipo 3, generar interleuquina 22 y generar más moco, más alfa-defensinas, o en todo caso la regulación de los TH17. Los ácidos grasos de cadena corta, short chain fatty acids, van a generar la estimulación de las células dendríticas a través de la producción de interleuquina 10, se van a generar T-reguladores, que es lo que hemos estado viendo en la tolerancia inmunológica. Y estos T-reguladores pues, van a hacer su función de inhibir la respuesta inmunológica. Otros van, por ejemplo, el mucispiril va a interactuar con el TCD4 para generar inmunoglobulina A secretora. Entonces, estos tipos de bacterias son las que actualmente están siendo estudiadas. Bacteroides fragilis, también olvidé mencionar bacteroides fragilis, los ácidos grasos en cadena corta, las bacterias filamentosas cementadas, mucispiril, también tenemos los lactobacilos, los firmicutes, los bacteroides, etc. Ahora, existen dos tipos de mecanismos por los cuales el microbioma genera tolerancia. Uno es a través de competición de sustratos, es decir, como mencioné, hay algunas bacterias que van a generar alfa-defensinas, pero no van a atacar ellas mismas, sino van a atacar a otras bacterias. ¿Por qué? Porque están compitiendo entre ellas mismas. Entre ellas mismas compiten porque una bacteria quiere tener más nutrientes y evitar que la otra tenga más nutrientes que no crece. Tenemos, por ejemplo, algunos bifidobacterios, como bifidobacterium bueno, no puedo leer bien este bifidobacterium va a generar la expresión de interleuquina 22 como les mencioné, pero también la producción de una proteína, de una lectina, mejor dicho, llamada REF3 gamma. Y se ha visto que esta lectina va a inhibir la acción de ciertas bacterias, de bacterias de vibrio, algunos subtipos de vibrio. Los lipopolisacáridos de algunos tipos de proteínas también van a generar REF para inhibir algunas bacterias tipo vibrio. Las bacterias filamentosas cementadas, ya las mencioné, van a generar estimulación de inmulina secretora, de moco o la diferenciación de TH17. Y van a inhibir algunas especies de Clostridium. O por ejemplo,
bacterias intestinales aún no delimitadas, o en todo caso los metabolitos microbianos, van a generar diversos tipos de procesos inmunológicos, principalmente innatos, y van a incluir, por ejemplo, un tipo de bacteria llamada Salmonella antigenina. Y el otro mecanismo es el mecanismo inmunológico que ya les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ¿cómo el microbioma está relacionado a los procesos de autoinmunidad? De la siguiente manera. Hablamos de los desencadenantes ambientales. Y es que el microbioma está relacionado con el tipo de dieta. ¿Por qué? Se han hecho estudios en los cuales los diversos tipos de dieta, alto en carbohidratos, alto en proteínas, bajo en fibra, alteran el microbioma. ¿Por qué? Hoy les mencioné que compiten por el nutriente. Dependiendo del tipo de nutriente, se van a expresar más tipos de bacterias. Entonces, cuando hay una falla de lo que normalmente una persona tiene, puede generar procesos de autoinmunidad. Y eso se llama fracaso de la tolerancia oral. La tolerancia oral es cómo el sistema inmunológico genera tolerancia inmunológica, pero a través de lo que comemos. Y es por eso que lo mencionaba, la dieta tiene que ver con ello. Y los antibióticos también tienen que ver con ello, porque los antibióticos matan a estas bacterias comensales que deberían producir una tolerancia inmunológica adecuada, pero al matarlas generan inmunidad. Cambios en el microbioma, aumento de la permeabilidad por cierto tipo de bacterias, se genera más proceso inflamatorio, requiere inmune y finalmente autoinmunidad. Y lo podemos ver en este esquema, ¿no? Exposición químicas, toxinas, etilfenisulfato, óxido de tetrasodio, van a alterar más, obviamente, más los factores genéticos y una ruptura de la barrera inmunológica a nivel de las mucosas, es decir, microbioma, va a generar que se cambien los tipos de metabolismo que normalmente tiene el microbioma. Se genera estrés oxidativo, neuroantígenos, activación de los linfocitos que generan inflamación, anticuerpos y finalmente autoinmunidad. Y actualmente, si ya habíamos visto que era susceptibilidad genética y factores ambientales, tenemos que separar uno en específico. Tenemos predisposición genética, desencadenantes ambientales que ya mencioné aquí, y el otro. La alteración del microbioma se llama disbiosis, que genera inflamación. Inflamación intestinal y sistémica, y lo que se llama el síndrome de intestino permeable. Por ejemplo, ¿por qué los pacientes cirróticos generan peritonitis bacteriana espontánea? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Microbioma. La respuesta sencilla es así, y qué general que lo hayas podido entender. Efectivamente, en los pacientes con cirrosis hepática existe un cambio no solamente en el microbioma, sino también un cambio de nutrientes. Obviamente un cirrótico está desnutrido. Un cirrótico no genera los mismos metabolitos, incluso las sales biliares también están relacionadas con procesos inmunes. Entonces, todo ese cambio de nutrientes genera un cambio intestinal, genera que algunas bacterias escapen del control inmunológico, entren por vía portal y generen peritonitis bacteriana espontánea. Es por eso que tratar la peritonitis bacteriana espontánea con antibióticos no es la única solución, y es por eso que muchos pacientes con este síndrome son resistentes al tratamiento, porque mientras no trates la causa, que es la cirrosis, o en todo caso la malnutrición, o en todo caso dándole probióticos, pues no vas a mejorar la peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, y estos son los mecanismos de disbiosis, ¿no? Algunos metabolitos que van a haber en mayor cantidad van a inhibir la producción de la inmunidad innata a través de inhibiendo ciertas interleuquinas y se inhiben las alfa-defensinas, por ejemplo. O algunos peptidoglucanos de algunas bacterias, por ejemplo, de las porfiromonas gingivalis, va a inhibir la expresión de los doble receptores tipo 2 y se inhibe el proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué es la colitis pseudomembranosa? ¿Quién lo causa? Ok. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué tan importante es el microbioma en esto? Es lo siguiente. Uno dice, bueno, voy a tratar una colitis pseudomembranosa, es una de las peores cosas que pueda pasar con mi
Lo que se está haciendo en Estados Unidos, el proyecto Microbioma, es recopilar muestras de personas sanas, estudiar el microbioma, aislar de determinados tipos de bacterias y a través de cápsulas hacer trasplantes fecales. Suena un poco asqueroso, pero es una de las mejores formas, aparte del uso de probióticos y prebióticos, que también tienen que ver con el microbioma. Y se ha visto más del 50% que solamente utilizó trasplante fecal, mejoró la fertilización. ¿Cómo mejoró? Se pudo asegurar. Asimismo, el uso de ciertos probióticos, el uso de ciertos prebióticos en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en enfermedad intestinal inflamatoria, ya está aprobado. La última guía de la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda el uso de lactobacillus para pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria. En pacientes alérgicos también, con rinitis alérgica, con dermatitis atópica o con urticaria crónicas. También hay ciertos estudios que avalan el uso de lactobacillus o de bifidobacterias o tipos de probióticos. Esa es otra de las aplicaciones de entender el microbioma y la tolerancia inmunológica. Bueno, ya creo que esto ya lo hemos mencionado, esto lo pueden ver ya en casa. Y por ejemplo, hay algunos estudios, o una imagen que son algunos estudios. Por ejemplo, no puedo ver muy bien, ¿verdad? Aumento de Rhodococcus, aumento de bifidobacterias, de bacteroides. Se ha visto que pacientes con aumento de bacteroides, con aumento de Rhodococcus, con aumento de seguramente no sé muy bien por la imagen o por el proyector, tienen mayor predisposición de lupus. O pacientes con mayor peribotela pueden generar reumatoide. Hay diversos estudios que están investigando al respecto. Y cada una de esas bacterias tiene diversos tipos de interacciones a nivel inmunológico, principalmente a nivel de las mucosas. Y recuerden que todo esto es tolerancia periférica. Pero hay algo más, que los linfocitos que reciben o son capacitados periféricamente pueden viajar o regresar al timo, regresar a la médula ósea y enseñar a sus amigos todo lo que han aprendido. Y es por eso que la tolerancia periférica está relacionada con la tolerancia central, sí. Y es por eso que esa alteración simple del microbioma no solamente se localiza en el intestino, sino que se puede generalizar. Yo voy terminando más aplicaciones al respecto. A ver, ya les mencioné que la esquizofrenia, el autismo, el estrés, etc. Pacientes con estas enfermedades tienen alteración del microbioma. Tratándolo mejor. Pacientes con lupus, artritis reumatoide, enfermedad intestinal inflamatoria, cirrosis biliar primaria, diabetes mellitus tipo 1, con alguna alteración específica del microbioma, se trata mejor. Pacientes con vasculitis, pacientes con alguna alteración dermatológica, psoriasis, el más estudiado, se estudia su alteración, se los trata, mejora. Pacientes con enfermedades alérgicas, mejora. Pacientes mujeres con preeclampsia, se alteración del microbioma, mejora. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Incluso los pacientes post-operados deberían tener, o eso es lo que se está haciendo en algunos estudios, deberían tener algún suplemento de punto de vista bacteriano, en este caso probióticos, para estimular la mayor recuperación, mayor regeneración tisular y evitar las infecciones hospitalarias. Entonces, con esto que les digo, de que uno, microbioma está relacionado en todo. Pero ¿qué más? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico, junto con su alteración microbioma, explica todas las enfermedades. Cualquier enfermedad que ustedes puedan meter en la cabeza: hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, artritis reumatoide, enfermedades inmunológicas, esclerosis múltiple, cualquier estrés, el mismo estrés, incluso el déficit por atención de los niños, o del síndrome de hiperactividad o déficit de atención, igualmente. Entonces, esto no es el futuro, esto es el presente. Uno. Otro, tienen que saber esto sí. Que no les vengan los exámenes, que no se han preguntado, que tengan que revisar muchas, no muchas, cosas puntuales desde el punto de vista de biología molecular o bioquímica, suficiente para que ustedes puedan entender las aplicaciones que van a ir viniendo, no en 50 años. El trasplante fecal ha sido realizado hace solamente
que a lo mejor en 10 años en Estados Unidos esto se vuelve un boom y en 20 años ya sea participe en varias prácticas clínicas, pero acá en Perú requerirá en 100 años. Entonces, es importante que ustedes sepan eso porque, o sea, no solamente son médicos para el Perú, tienen que ser médicos para el mundo. Y bueno, para finalizar ya con el caso clínico, muy bien, se planteó el diagnóstico de IPEX síndrome. Porque el IPEX es hígado del X, teníamos el antecedente con su anterior hijo varón, falleció, su hijo varón también tiene las mismas alteraciones. Poliendocrinopatía, porque tenemos diabetes mellitus tipo 1. Enteropatía, tenemos diarreas constantes, tenemos atrofia. ¿Qué va a pasar con Billy? Se le encontró autoanticuerpos contra una enzima, la enzima ácido glutámico descarboxilasa, abreviado como GAT65, que controla los islotes pancreáticos que genera diabetes tipo 1. Se hizo un estudio de citometría de flujo que ya lo van a ver en una de las últimas clases, y se evidenciaron que había células mononucleares, o sea, linfocitos, pero que no tenían expresión de CD4 y CD25, que por ende, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas tenían por déficit clínico? Tenían linfocitos que eran CD4 negativo, CD25 negativo. Por ende, ¿qué cosa tenía déficit clínico? ¿Qué tipo de linfocitos? Los T reguladores, ¿sí? Ese es uno de los principales mensajes que llevas. CD4 positivo, CD25 T reguladores. Entonces, pero acá Billy no los tenía. Además, esas células nucleares fueron positivos para FOXP3. Entonces ya tienes el diagnóstico. Billy tenía linfocitos FOXP3 positivos, es decir, T reguladores, pero no tenían sus marcadores, que son los CD24 y los CD25. Y esos marcadores sirven para la expresión del CTLA4, para la interacción con otro tipo de linfocitos o con las células endémicas. Entonces, ¿qué cosa tenía Billy? Tenía una mutación ligada al X en expresión del C4 y C25 que genera el IPEX síndrome. Para confirmar, como es clásico en Estados Unidos, se hizo un examen de rutina de su secuenciamiento genético y se reveló que tenía un missense mutation, que es una mutación, bueno, missense mutation, no sé cuál es la traducción en español. Se cambia, lo que pasa es que ocurre una mutación. Primero que es una mutación puntual, es decir, se cambia una adenina por una adenina, por ejemplo. Pero el codón que expresaba cambia. ¿Por qué cambia? Porque en lugar de expresarse, por ejemplo, ácido glutámico, se expresa glutamina. Es una mutación puntual, un cambio de un solo par de bases, pero que genera un cambio en el codón, es decir, un cambio en el aminoácido. Por lo tanto, sigue teniendo la misma cantidad de aminoácidos esa proteína, pero justo solamente hay una alteración de un aminoácido. Y eso genera todo este desastre. Y recuerden que lo que les había mencionado, que el IPEX siempre es una mutación mendeliana genética. Es una mutación mendeliana solamente de una mutación puntual. Entonces, y si no me equivoco, creo que esto, bueno. Se inició terapia inmunosupresora con ciclosporina y carbapenemus. Se inició que mejoraron las diarreas, el control glicémico mejoró y también mejoró el eczema, que es dermatitis o rash. Después de 6 meses, sin embargo, sus síntomas retornaron y también se evidenció trombocitopenia. ¿Por qué? Porque el TIPEX se caracteriza por generar también pancitopenia, y uno de ellos es anticuerpos antiplaquetarios y genera trombocitopenia. Por lo tanto, se decidió realizar otro examen de rutina en Estados Unidos, que era un trasplante de médula ósea de su hermana de 5 años, que era HLA compatible. Y finalmente no se evidenció rechazo del trasplante, no se evidenciaron otra vez anticuerpos antiplaquetarios, GAT65 y control de pancreáticos. Entonces, ese es un caso muy interesante para que lo puedan correlacionar con el tema de tolerancia inmunológica.